Estos son, Nicolás. Entonces, aquí está lo importante. Bueno, en lo que tú estás investigando, sí. Oye, Nicolás, ¿tú sabes desde cuándo el centauro empezó a interesarse por la figura de Villa? No sé, ¿es relevante eso, dato en esto? Pues un poquito. ¿Qué has encontrado? La investigación es muy extensa. He leído mucho, Hola. Cuñado. Cuñado, ¿cómo estás? Por favor. Justo iba a tu oficina. Ay, gracias. Perdóname, cuñado. ¿Nos vemos en la oficina? La tengo que tomar. Sí, no te preocupes. Gracias. Ingeniero. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Rafael? Bien, gracias. ¿Ibas a la oficina de Nicolás? Eso dije. Sí, pero primero quería pasar aquí y pues me lo topé. ¿Aquí? Sí, aquí. ¿Por? ¿Venías a preguntarme el libro que me regalaste? Porque déjame decirte que con tanto trabajo pues, no he podido pasar del índice. Ya, pues sí. Justo eso venía, pero qué bueno que me lo aclaras porque pues ya no tengo nada que decir. Bueno. Ok. Ok. ¿Cenamos? Pues lo teníamos pendiente. Y nada como quitarte pendientes, ¿no? Como que te aligera. No digas que ya leíste el libro, porque justamente habla de la ligereza y... Sí, un poco. Pues que... Sí. Qué bien. Como cuando, bueno, hablamos. Hablamos. Bye. Bye. Bye, perdón. Perdón. Bye. ¿Qué es todo eso que le dijiste a Yolanda que le ibas a poner a hacer? De alguna forma había que quitárnosla de encima, ¿no? No quieres que escuche todo lo que se va a decir de Duarte. Pues sí, pero... Y lo que dije de los jefes de la zona, eso es verdad. La vamos a necesitar para eso. ¿Es cierto? Además, hoy se ve un poco mejor, ¿no crees? ¿Te parece? Pues tomó bastante bien lo de Leticia. ¿Vamos? Vamos. ¿Qué lugar es este? Oh, pues. Entonces, ¿para qué te puse esto? ¿Para que llegando hagas preguntas, o qué? Oye, por ese tatuaje fue que Duarte empezó a sospechar que había algo raro con la muerte de su mujer. Mira, no vuelvas a mencionar eso. No, es que yo pensé que... Es que tú no piensas, cabrón. Tú no piensas. Escúchame bien. Ni la jefa ni nadie sabe de esto. Y nadie tiene que saber. Y ahorita nada más sabes tú. Ok. Estamos. Estamos. Vamos, pues. Estamos. Sí. Ya quedamos. Ok. Bienvenido. Es bacán. Siéntate. ¿No te importa si me siento? Por favor. No te les quedes viendo mucho, ¿eh? Porque aquí a nadie nos gustan los policías y si no, pues te pueden morder. Encendió el cigarro. Es la señal de que activó el micrófono. Si me escuchas, acércate y ofrécele el cigarro. Qué descortés, ¿verdad? No te ofrecí. ¿Quieres uno? No. ¿Qué no fumas? No. Yo tampoco. ¿Era necesario que me trajeras hasta aquí? Bueno, pues cuando tengo nuevos amigos me gusta traerlos a mi casa, ¿qué? ¿No puedo o qué? Mira, la patrona quiere hacerte un interrogatorio. Y pues esas preguntas no las podemos hacer allá afuera. Lo que quiere ver es, pues, cómo te comportas ante ciertas preguntas, ¿ves?
Si no me gusta lo que respondes. Ustedes ya saben qué hacer, ¿verdad? Sí, está bien, pero ya no me cuentes más, porque si no al rato ya no vamos a tener de qué hablar. Ya sabes que no me gusta y luego me entra lo tímido, hombre. Eso. Muy bien, muchas gracias. Ay, discúlpame, pero ya tenía el compromiso con este No, cuate. no te preocupes, coño. No te avisé que venía así. ¿Ya se te está haciendo costumbre de venir a visitarme o de plano las cosas allá en antinarcóticos están muertas? Ya quisiera trabajar un año en lo que yo he trabajado en los últimos ¿Ah, días. sí? Sí. Lo que sí es que te veo con la cara muy cansada. ¿Por qué tienes problemas o qué? No, estuve desvelando en el caso de Leticia Solís, la empresaria del PAN. ¿Cuál caso? Su ejecución y la de sus padres. ¿Su muerte? ¿De qué me estás Mira, hablando? la noticia no se ha filtrado a la prensa, así que más es entre nosotros. Cuñado, por favor. Tú sabes que una de mis características es la ética. Así es que, por supuesto, esto es off the record. ¿Tú la conocías en persona? Bueno, así como conocerla, nos encontramos en eventos sociales y pero nunca cruzamos palabra. En lo que me metí, en lo que tú también te metiste. Tiene salida, ¿sí me entiendes, no? Una salida. O sea, ¿vivos? Sí. Sí, sí, te entiendo. Lo que sí sabía es que era una mujer influyente. ¿Los chacales? ¿Vas a estar repitiendo las preguntas que yo hago o cómo? Lo mismo que ustedes ya saben. Uno de nuestros agentes se infiltró en la banda y estuvo en contacto con el Cholo por varios meses. Presiónalo más. Esa respuesta no me gustó. ¿Qué hacemos? Como le borran las huellas a los integrantes, no tenemos información certera. El último registro que tenemos es de la balacera que hubo en el lugar al que el Cholo llevó a la empresaria. Vaya. Y hablando de la empresaria, ¿cómo es que la señora Solís tenía contacto con tu jefe Bianchini? No, ellos no estaban en contacto. Su expediente ya estaba cerrado, se reabrió con la ejecución. Está raro, ¿no? ¿Y qué me puedes decir de tu jefe? De tu jefe inmediato. ¿De Javier Antuna? Ese güey. ¿Para qué? ¿Otra vez o cómo? ¿Tú preguntas o yo qué? Es un buen policía, tiene mucha experiencia. Javier, mi amor. Mi amor. Hola, corazón. Venía a buscarte. Vengo del banco. ¿Qué? Pues el abogado me habló. ¿Tú qué hacías en el banco? Me habló el abogado al celular y pues como estaba cerca decidí pasar. Ajá. Ay, no, Javier, las cosas están peor de lo que creíamos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Pues mira, si no pagamos todas las cuotas atrasadas a fin de mes, nos sacan de la casa. ¿Qué? Ya hasta tienen la orden en el juzgado. No, mi amor, eso no puede ser. No, pero tú tranquila, yo lo voy a arreglar, ¿eh? ¿Cómo? O sea, nadie nos presta. Tu tía nos dijo que no, nadie nos quiere prestar, Javier. ¿Cómo? No, calma, mi amor, calma. Mira, yo sé que todo esto es mi culpa, pero yo lo voy a solucionar. No, yo no he dicho eso. Eso no es tu culpa. Tú has hecho lo que has podido. Ya llevas 2 años sin jugar y si estoy así, no es por ti. Es por la situación, amor. Mira, no quiero volver a pasar por lo mismo. No, y no vas a volver a pasar por lo mismo. Eso yo te lo prometo. Yo lo voy a arreglar. Y a todo esto, dime, ¿por qué en tu división llevan el caso de Leticia Solís? Bueno, me llamó, quería verme, me dijo que tenía cierta información y cuando llegué, pues... Pero ustedes ya sabían o tienen idea de quién fue o tú sabías qué te iba a decir. No, o algo? todo apunta que el tema tiene que ver con los chacales, pero pues eso solo es una línea de investigación y en serio te pido por favor que nada a nadie. Bueno, no vine por eso, vine porque te quería preguntar unas cosas de Mariana. ¿Mariana? Sí, es algo sobre unas acciones de Mariana
Bueno, sé que tú te llevabas con ella, que trabajaban juntos, la conocías de antes, entonces... Sí. ¿Qué haces aquí? Nada, aquí estoy, no quería que pases sola por este momento nada más. ¿Te dijo Ana? No importa lo que dijo Ana en este momento, Cristina. No vengo a interferir en nada ni a modificar tu decisión. Me parece que lo que decidas va a estar bien para mí, pero creo que nos debemos antes una pequeña conversación, ¿no? ¿Listo? ¿Me podrías dar 5 minutos? Ok, pero no te tardes. Te espero aquí afuera. Gracias. La diferencia real entre el personaje, viene un tipo distinto, viene un tipo que consolidó